Este video hablaremos sobre la época de la Grecia clásica. Esta se dio entre los siglos V y IV. Es preciso saber que la Grecia clásica se caracterizó por el esplendor de las ciudades griegas. La cultura era la helenística y estaba dividida en tres partes: jónicos, dóricos y eólicos, dependiendo de la región de Grecia. La religión era politeísta y cada ciudad tenía un dios, que consideraba más importante. Se caracterizó por el predominio griego en el continente y su influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana. Finalizó tras la muerte de Alejandro Magno y el fin de su imperio. Abordaremos el pensamiento de los más grandes filósofos y pensadores de la época: Sócrates, Aristóteles, Platón y los sofistas. Sócrates fue un filósofo griego nacido en Atenas. Con él se inicia la era de la filosofía clásica en Grecia. Conocemos a Sócrates por los diálogos escritos por su discípulo, Platón. Sócrates centraba su filosofía en entender los conceptos de bien o agatón, y de la virtud o arete. Todo esto impulsado por el autoconocimiento, o con las palabras de Sócrates: conócete a ti mismo. Conocernos, para determinar cuál es la clase de bien que le corresponde al hombre, es decir, a nosotros. En el mundo griego, arete se refiere a la aptitud que le corresponde a cada cosa por su escénica. En el hombre, se sitúa en su parte racional, su alma. Por lo tanto, el hombre virtuoso es aquel que conoce su alma, y con esto hace el bien a sí mismo. Sócrates fue un maestro, y se dedicó a enseñar a los ciudadanos de la polis a conocerse a sí mismos. Para esto, él utilizó la mayéutica. En este método Sócrates hace caer en la cuenta a su interlocutor de que él está inmerso en un saber aparente. Posteriormente Sócrates ayuda al interlocutor a desarrollar sus propias conclusiones, descubrir el conocimiento. Con esto, Sócrates busca generar un saber práctico que diferencie entre el bien y el mal, y que sea útil para su vida. Por lo que a Sócrates se le denominó como comadrona, pues ayudaba a parir ideas a las personas. Sócrates siempre utilizaba la razón, o logos, en su vida diaria. Él decía que no obedecería a otra parte de sí mismo que el logos. Para Sócrates, la felicidad del alma o eudaimonía, se lograba cuando predominaban en ella la razón y el entendimiento. Pero cuando el alma se desviaba de este camino cometía el mal. Por eso él decía que nadie comete la injusticia voluntariamente. Pues los actos injustos nacen de la ignorancia de lo que es el bien. A lo largo de su vida Sócrates fue acosado por los sofistas. Ellos lo acusaban de corromper a la juventud, de cobrar por su conocimiento y de no creer en los dioses. Esto se desarrolla en su apología. Sin embargo, Sócrates fue incapaz de probar su inocencia y murió al consumir un veneno. Pero Sócrates siempre defendió sus ideales, y demostró que él habría de lograr la felicidad máxima al estar en el cielo compartiendo el conocimiento de los dioses. Pero el legado más grande que Sócrates nos dejó, fue el del inicio de la era de la razón, y el de entender que no sabemos nada, en sus palabras: yo solo sé que nada sé. Aristóteles de Atenas, mejor conocido como Platón, nació el 428 a.C. y murió el 347 a.C. Él fue el primer gran filósofo que hace una amplia obra escrita. Sus ideas han ejercido una muy alta influencia en el desarrollo de la filosofía. Esta, por ejemplo, la teoría de las ideas, la más importante de la filosofía platónica, es decir que ontológicamente las ideas son los únicos objetos verdaderamente reales. Epistemológicamente son los objetos del conocimiento auténticamente tal, viéndolo desde la moral y la política. Son el apoyo a una conducta justa y antropológicamente, están a la base del dualismo platónico y permiten la demostración de la inmortalidad del alma. Él creía en la existencia de dos tipos de realidades, o mejor dicho, dos mundos: uno, el mundo sensible que consta de realidades particulares, en él se da el cambio, la generación, la destrucción, multiplicidad, temporales y espaciales. Y el mundo inteligible en el cual, en este se da la unidad, es el mundo de las ideas o formas. Las ideas no cambian, son invisibles, eternas, no materiales, no se afectan por el tiempo o por el espacio, solo se conocen por la razón. En el mundo de las ideas existe una jerarquía ya que hay varios tipos de ideas. Estas se clasifican en ideas de bien, ideas morales como la justicia o la virtud.
ideas estéticas como la belleza, ideas de multiplicidad, unidad, identidad, diferencia, ser, no ser, ideas matemáticas, ideas del hombre, entre otras. Las ideas del bien están al tope de este mundo ya que la conducta humana se basa en esta y todo tiende a esta. Platón usa tres argumentos en defensa de la teoría de las ideas, estos son: 1. La crítica al conocimiento sensible en el diálogo Téctetes, es decir que el conocimiento no puede referirse a lo que se ofrece a los sentidos o cosas sensibles pues dichas cosas conducen al relativismo y el relativismo al absurdo. Por ello es preciso suponer que el conocimiento estricto o absoluto necesita referirse a entidades absolutas a las que llamará ideas. En muchas ocasiones Platón dice que la única alternativa al relativismo es su teoría de las ideas. 2. El uso del lenguaje y el problema de la referencia de los términos universales. Es decir que términos universales como los nombres comunes, los adjetivos o los sustantivos abstractos no se refieren directamente a las cosas individuales que se ofrecen a los sentidos sino a entidades universales como la belleza, el bien, el hombre. 3. La posibilidad del conocimiento científico. A. Las cosas sensibles están en continuo cambio. B. La ciencia no puede hacerse de lo que está en continuo cambio. C. Luego la ciencia no se puede referir a las cosas sensibles sino a entidades que no cambian. Finalmente, Platón también muestra una metáfora que expresa nuestra naturaleza como seres humanos con respecto de su educación y de su falta de educación a través del mito de la caverna, en el cual menciona como la ignorancia del ser humano y a la vez su realidad, y su reacción ante el pensamiento diferente. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo de la antigua Grecia que nació en el año 384 a.C. Él creía que todo ser vivo poseía alma llamada psique, y ésta distingue entre seres orgánicos e inorgánicos. Su apodo es Estagirita ya que viene de la ciudad Estagira, de Grecia. El alma según Aristóteles. El alma se clasifica en tres partes: la vegetativa, la sensitiva, y la racional. El alma vegetativa presente en las plantas, los animales y los hombres, permite las actividades vitales más básicas como la reproducción, el crecimiento y la nutrición. El alma sensitiva está en los humanos y animales, permite el conocimiento inferior o sensible, la percepción, el apetito inferior, los deseos y apetitos que tienen que ver con el cuerpo como el deseo sexual o las ganas de comer, y el movimiento local. El alma racional no se encuentra ni en los vegetales ni en los animales y gracias a ella el hombre posee las actividades vitales propias de la voluntad o apetito superior y del intelecto o entendimiento. Además afirmaba que el alma era principio de vida, era la forma organizada del cuerpo, y era propia de los seres vivos. Nuestro filósofo no estaba de acuerdo con la teoría platónica, y afirmaba que los seres son individuales captados por la inteligencia y reside en ellos un aspecto universal. Por último dice que las substancias sensibles están formadas por dos principios, materia y fir. Su punto de vista ético. Su ética se basa en una cosa, en la búsqueda de la felicidad. Para algunas personas la felicidad es el dinero, otros la fortuna, pero para él es la inteligencia, en el razonar y en saber. Su política. Él pensaba que el hombre era un animal político por naturaleza. Explica que la fuerza natural hacia la reproducción y la conservación inclina a los hombres a vivir unidos, primero en la familia, luego en la aldea unión de varias familias, y finalmente en la ciudad-estado también llamada polis. Él también propone que para que una ciudad-estado lo básico son las leyes equitativas y sensatas, para que todos vivan en armonía. Influencia mundial. Durante mucho tiempo el pensamiento de este fue en cierta forma olvidado ya que la gente miraba era el pensamiento de Platón. Otro hecho fue la época de la Roma cristiana. Su pensamiento se recordó en el siglo XII después de Cristo. Aristóteles escribió más de 200 tratados en los cuales expresaba libremente su forma de pensar. En estos 30 tratados habla sobre la lógica, metafísica, filosofía de la ciencia ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. La mayoría de filósofos afirma que transformó muchas áreas del conocimiento con el que estudió. Se reconoce como el padre que fundó la lógica y la biología. Él hizo que lo que antes era innovador y nuevo, actualmente sea sentido común.
Nuestro filósofo estudió en la Academia de Atenas durante 20 años, mientras tanto Aristóteles fue discípulo de Platón y de Eudoxo. Y fue profesor de Alejandro Magno en las tierras de Macedonia, y un año antes de morir formó el Liceo de Atenas. Sofistas. Los sofistas fueron un grupo de griegos no nacidos en Atenas, los cuales no podían participar de la política, por esta razón intervenían a través de la educación de políticos en el arte de la oratoria. La gran enseñanza de los sofistas fue la oratoria o arte de hablar. Este en ciertos casos podía ser tan efectivo que llegaría a hacer que las personas parecieran buenas sin serlo. En muchas ocasiones estos sujetos preferían ejercer la injusticia a padecerla. Este grupo de filósofos se enfocaron en el hombre como tal, en sus relaciones y en su cultura. Estos siempre se destacaron gracias a su método inductivo, en el cual se hallan primero las evidencias de algo y luego se llega al arge, siendo su fin la practicidad. Uno de los sofistas fue Protágoras, quien nació en el 480 a.C. y murió en el 410 a.C. Este fue el primero que se hizo llamar sofista. Su doctrina se ha interpretado a través de un relativismo que se expresa en la máxima: el hombre es la medida de todas las cosas. Al mismo tiempo defendía el carácter convencional de las normas morales. 10 años antes de que Protágoras naciera, en Sicilia Leontinas nace Gorgias, quien fue un orador famoso y se dedicó a enseñar el arte de la retórica. A su vez defendía el relativismo argumentando que nada existe. Este fue discípulo de Empédocles, Corax y Siracusa. Estos dos últimos serían los que le enseñarían el arte de la retórica. Fue admirado en Atenas por su gran retórica, aunque negaba ser el maestro de la virtud, pero aseguraba que podía hacer hablar fluidamente a sus discípulos. Como tal, en la Grecia clásica se llamaba sofista a aquel sabio o a aquella persona que enseñara la sabiduría. Mas sin embargo, a través del tiempo se le cambió el significado y se le dio este nombre a las personas que tenían inteligencia práctica, pero sería Eurípides quien cambiaría el significado a dicha palabra, dándole el del arte práctico del buen gobierno. Uno de sus grandes críticos fue Platón, quien hacía énfasis en sus trampas dialécticas y en sus formalismos, ya que no le enseñaba al hombre la forma de llegar a la virtud o felicidad, y por el contrario lo único que hacía era disfrazar a las personas de buenas gracias a su forma de hablar. Por otra parte, este a su vez argumentaba que el arte de la persuasión no está al servicio de la verdad sino al del que lo habla. Como tal, la retórica es un arte que se encarga de estudiar y sistematizar procedimientos y técnicas de la utilización del lenguaje, las cuales tienen fines persuasivo o estético. La retórica proviene de la Grecia clásica, donde los sofistas la utilizaban como recurso para ingresar a la política y a su vez para convencer a sus receptores de su forma de pensamiento. En parte los sofistas tuvieron mala reputación no por el hecho de que cobraran su educación, sino por el hecho de que ellos fueron los creadores del arete. Este era el arte de la política y la ciudadanía, la cual se basaba en todas las tácticas que tenía un individuo para ingresar en el círculo de la administración de la polis. Los sofistas se caracterizaron a su vez por el hecho de su influencia en los jóvenes atenienses. Los sofistas, basados en su estudio de la retórica y de la dialéctica, llamaban la atención de este tipo de personas. Entre ellos se encuentra Demóstenes, un joven político el cual recibe educación de los sofistas y da su primer discurso a los 20 años. A su corta edad logra convertirse en un político importante, rechazando a toda costa la invasión del imperio macedónico a su polis Atenas, y quien a su vez logra una sublevación que luego fracasaría y terminaría con el suicidio del mismo. En un principio los sofistas eran vistos como un grupo de sabios y de gente carismática la cual enseñaba su saber, mas sin embargo para algunos de los sofistas esto se convirtió en un medio lucrativo. Este consistía en enseñarle a políticos que utilizaban este arte para manipular al pueblo a su favor y obtener un puesto importante en la administración de la polis. Esta fue una de las muchas críticas de Sócrates.